Cueta de Chekova y Mena, emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Punto 1 del orden del día es el expediente 464/2021, expediente 726/2021, expediente 519/2021, expediente 1226/2021, aprobación si procede de actas de las sesiones anteriores 3 de marzo y 5 de mayo. Rus. Joseba, ¿alguna cosa? Nela. Arrastian, sebez. Eskerrik asko, Nela. Josu? Aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Punto 2 del orden del día es el expediente 2017/2021, aprobación si procede de la modificación presupuestaria, modalidad de créditos adicionales. Como ya comentábamos en comisión, se trata de la modificación de crédito número 7, de las 4, 5 y 6 comentaremos luego, que debe aprobarse en el Pleno al haberse sobrepasado ya el 5% del presupuesto con las modificaciones presupuestarias ya realizadas. Con esta modificación se pretenden acometer 4 actuaciones: remodelación de la Plaza de la Inmaculada, actuaciones en los parques de Ibaiondo y Lacaves y el saneamiento del barrio Arecha. Rosana. Bueno, en cuanto a la Plaza de la Inmaculada, entendemos que tiene un diseño inadecuado y una falta de atractivo, por lo que se pretende hacer es un espacio más amable a través de la adecuación climática del lugar, evitando calor extremo en verano o frío en invierno, además del rediseño del alumbrado urbano y la inclusión de juegos infantiles para darle más vida a la plaza. De esta manera se crearán, como hemos dicho, zonas de juego, habrá zona de arbolado, se realizarán zonas de acceso más amables, conectando también con el Bidegorri. Se cambiará el mobiliario urbano y se actuará sobre la iluminación. La segunda actuación sobre el saneamiento del regato de Arechaga. Se trata de solucionar los problemas de vertido que se dan tanto al Cadagua como al propio regato. Y en esta zona se realizarán hasta 7 actuaciones que permitirán dejar recogido todo el saneamiento de la zona. Y, por último, la partida para adecuar los parques de Ibaiondo y Lacaves. Tras el último Consejo de la Infancia, la idea es que el de Ibaiondo sea para niños de la etapa infantil. Gracias, Rosana. Rastillón, que ni lo he dicho. Nada, bueno, dentro de las acciones de gobierno, pues entendemos que son actuaciones que habéis decidido y, bueno, no tenemos nada más que decir. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Sebez. Eskerrik asko, Nela. Josu. Sí, bueno, yo creo que son necesarias. Probablemente habría otras igualmente necesarias en otras zonas, pero bueno, me parece que son necesarias y de acuerdo. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Punto 3 del orden del día, expediente 1909/2021, aprobación si procede del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Se trata de 4 facturas que no han seguido el trámite correspondiente, pero en todos casos están informadas tanto por el responsable técnico como por el político favorablemente. Por todo ello, se trae a pleno la aprobación de las facturas y el levantamiento del reparo impuesto por la intervención. Rosana. Joseba. Nela. Josu. Bueno, pues aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Punto 4 del orden del día, expediente 2932/2020. Aprobación si procede de la adjudicación del contrato de servicios de redacción y asesoramiento municipal de la revisión de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal a través de la figura del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Zalla. Rosana. Bueno, como se dijo ya en la comisión, traemos la propuesta de la mesa de contratación, la oferta presentada por la UTE de Zalla Garatus, integrada por Territorio y Ciudad SLP y Taper Estudio Arquitectura SLP. Presentan una oferta económica de 256.000 euros, IVA incluido, y habiendo sacado la licitación por 320.000. Dentro de las mejoras, el arquitecto realizará una jornada de 7 horas en dependencias municipales durante los trabajos de elaboración de las fases 4 y 6.
y además se comprometen a aportar material audiovisual explicativo en diferentes fases de las entregas previstas, como son la información urbanística, el avance y la fase 6. Por lo tanto, conforme a los criterios de adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la puntuación total de la oferta presentada por dicha UTE es la siguiente. La memoria diagnóstico 14 puntos, la propuesta de metodología 11, oferta económica 30 puntos y mejoras 14 puntos, lo que hace un total de 69. Creemos que es un buen pliego y avanzamos en una necesidad para Zalla como es el Plan General de Ordenación. Ricasco, Joseba. Sí, es que ricasco. Bueno, nosotros nos vamos a abstener y no somos, desde luego, tan benévolos con la licitación. Zalla Vall ya alertó en el pleno anterior, cuando se trató esta licitación, de que dadas las condiciones tan restrictivas del pleno se corría el riesgo de que quedara desierto. Pues bien, esto no ha pasado, pero por los pelos. Cuando el proyecto vencedor obtiene una puntuación de los evaluadores de 25 sobre 49 posibles, toda clase de cábalas son posibles, ya que un solo punto menos y hubiera habido que volver a celebrar la licitación, tal y como señalaban los pliegos. Y es por esto que desde Zalla Vall queremos compartir algunas reflexiones al respecto. En la fase de concurso solo hubo una oferta, la UTE Zalla Garatus, conformada por un joven estudio de Vizcaya, Tupper Estudio Arquitectura, con apenas experiencia en urbanismo, y la empresa de Jerez de la Frontera, Territorio y Ciudad, esta sí con amplia experiencia en el desarrollo de PGUs en Andalucía. ¿No resulta un poco extraño? En Vizcaya y las provincias limítrofes, incluidas otras comunidades autónomas, hay un buen número de empresas con sólida y probada experiencia en el desarrollo de urbanismo y no se han presentado. ¿Por qué? ¿Por qué no han querido o porque no han podido? Desde Zalla Vall creemos que más bien habrá sido lo segundo. No están los tiempos como para dejar pasar una oportunidad de trabajo para los próximos 4 o 5 años. Evidentemente, las condiciones tan restrictivas de estos pliegos, que solicitaban haber realizado un PGU o una revisión integral de un PGU en los últimos 10 años, en poblaciones de más de 7.000 habitantes, han dejado fuera de concurso a muchas empresas. Y es que en Euskadi no abundan poblaciones de más de 7.000 habitantes y que además hayan realizado un PGU en los últimos 10. Por si esto fuera poco, esos pliegos también incidían en la importancia del conocimiento de la situación urbanística de Zalla y, de hecho, premiaban con mayor puntuación aquellas ofertas que tuvieran experiencia pasada en el municipio y que, fruto de ello, fueran capaces, en la fase de concurso, de adelantar un diagnóstico de la situación. Pero el resultado ha sido que de la UTE la verdadera empresa de urbanismo está a 1.000 kilómetros de distancia de Zalla. Y lo que dice conocimiento de la situación de Zalla no creemos que tenga mucho, la verdad. Por finalizar con esta exposición sobre la importancia de realizar unos buenos pliegos que respondan a un contexto como el de Zalla, solo mencionar que nuevamente los pliegos incidían en la importancia de la presencia del equipo redactor en el propio municipio. Técnicamente esta condición se cumplirá, solo que el que estará será Tupper Studio, una empresa con escasa o nula experiencia en el desarrollo de planes generales, justo lo contrario de lo que se quería. Y esto obligará a que la línea Zalla-Jerez de la Frontera esté continuamente en funcionamiento para que los verdaderos expertos en urbanismo, los de territorio y ciudad, puedan resolver las dudas a 1.000 kilómetros de distancia. Esperemos que no suceda lo del juego del teléfono estropeado y salga todo bien. Y todo esto teniendo en cuenta que según los evaluadores del equipo, según los evaluadores, el equipo de trabajo suspendía con 2 puntos sobre 5, como también suspendía la planificación de los trabajos, que obtenía 2 puntos sobre 6, 2 apartados absolutamente fundamentales. Este concurso solo suscita interrogantes, pero en cualquier caso, y desde Zalla Vall, les queremos desear lo mejor de las suertes para que se pueda llevar a cabo este deseado PGU sin ningún tipo de incidencias y dentro del coste y plazo, con la máxima calidad para el futuro de Zalla. Nos jugamos demasiado como para que pueda haber errores y para evitarlo creemos que el equipo de la oficina técnica deberá jugar un papel primordial en este asunto. Suerte. Mila esker, Joseba. Mila. Pues nada, eskerrik asko. Por la suerte, digo, porque esa suerte la tendremos que tener todos, no solo el equipo redactor ni el equipo de gobierno. Bueno, nosotras nos vamos a abstener
Ya dijimos en comisión alguna cosa, pero a nosotras lo que nos importa, y también lo dijimos en comisión, es qué modelo de pueblo queremos. Y eso no lo decide el equipo redactor. Eso lo decide el pueblo a través de toda la participación ciudadana, en la que, desde luego, tanto como EH Bildu como a través de asociaciones con las que podamos tener contactos, estaremos presentes en todo el proceso de planificación del plan. Y volvemos a decirlo, nosotras tenemos muy claro qué tipo de modelo de pueblo queremos. Y eso lo decide el pueblo. Es que, Nela. Josu. Bueno, yo creo que el proceso ha sido un proceso perfectamente llevado a efecto y, por lo tanto, pues vamos a ver qué es lo que pasa a partir de este momento, cuando se empiece a trabajar en esa revisión urbanística. Hay algunas razones que, de alguna forma, aun cuando yo pienso que es evidente que el trabajo empieza a partir de ahora y que todo lo que se pueda decir en estos momentos sobre la propuesta pues es gratuito, y a partir de ahora es cuando tenemos que empezar a sopesar si lo que el equipo dice es bueno o malo, pues para mí ha sido muy importante, entre otras cosas, por ejemplo, que quien ha informado de todo este tema haya sido alguien que estuvo en el equipo de urbanistas que de alguna forma asesoró al anterior gobierno, que no era del PNV ni del Partido Socialista. Quien ha informado de esto ha sido un arquitecto con una gran experiencia y además que fue contratado en su tiempo por el anterior ayuntamiento de Zalla. Y eso quiere decir pues que si valía entonces, pues supongo que ahora también valdrá. Otra cosa es que el trabajo que haga sea de nuestra confianza o no lo sea. Y yo, por lo tanto, creo que tiene suficientes garantías de que aquí lo que se ha contratado es a un equipo de profesionales que de momento no hay nadie que le pueda poner en estos momentos pegas. Porque si ahora hay algún grupo en el ayuntamiento que le pone pegas, habría que decirle que hace 5 años, 6 o por ahí, o 7, cuando le contrataron, cuando tenían la responsabilidad en el ayuntamiento, probablemente estaba menos experimentado que ahora. Y si estaba menos experimentado que ahora, pues entonces a ver que alguien me explique a ver por qué se rechaza en estos momentos ese equipo y esta propuesta. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que hacer en estos momentos es colaborar con ese equipo, desde el equipo municipal, desde el gobierno municipal y, en todo caso, por lo que yo conozco, porque además en otras responsabilidades mías he trabajado con alguien de ese equipo también, son personas con una contrastada profesionalidad y además con mucho trabajo a sus espaldas y mucha experiencia a sus espaldas. Todo lo que se quiera en estos momentos en que todavía no hay ningún papel encima de la mesa, todo lo que se quiera usar en su contra solamente tiene que ver con ese debate absurdo que tantas veces se da en las entidades públicas y en los ayuntamientos. Mira, es que eres. ¿Algo más, Ros? Bueno, entendemos, Joseba, que el planteamiento que hacéis es un poco contradictorio. En un primer momento dijisteis que el pliego era bastante exigente, con lo cual creemos que, bueno, pues que la puntuación que ahora mismo decís que es justita es una puntuación buena teniendo en cuenta que el pliego es exigente, ¿no? No creemos que sea posible que un pliego sea exigente en un primer momento y luego muy básico. Por lo demás, agradecer al equipo, al comité de expertos, el gran trabajo que creemos que han hecho, a una persona incluida que ha trabajado en el ayuntamiento y que, por lo tanto, entendemos que ha podido aportar más detalle al trabajo que han presentado sobre el municipio en cuestión, ¿no? Dicho esto,
Nada más, proponemos al Pleno de adjudicación del contrato de servicios de redacción y asesoramiento municipal de la revisión de las normas subsidiarias del planteamiento urbanístico municipal a través de la figura del PGU del municipio de Zalla en favor del auto de Zalla Garatus. Mira, es que ¿eso va? ¿Algo más? Nada, sin más, un apunte. Simplemente, mira, suspender en el equipo de trabajo y suspender en planificación de trabajo es grave. Hay pliegos en que un par de suspensos como eso te hubieran echado para atrás aunque hubiera aprobado la licitación en números globales. Y lo segundo, hablamos de exigentes, no de que no haya que exigir al equipo, sino exigencias difíciles de cumplir. Una exigencia como esta de haber hecho un desarrollo urbanístico en los últimos 10 años, igual una como IDON no lo cumple. Y ya sabemos todos la capacidad que tiene IDON, pero igual estos últimos 10 años no lo ha hecho. Claro, decirle a IDON que no es capaz de hacer el desarrollo urbanístico del pueblo es harina de otro costal. Es una ingeniería, bueno, no hace falta que se lo diga que ya lo conoce mejor que yo. Entonces, ese tipo de exigencias creemos que no estaban bien planteadas. No que no haya que ser exigente, por supuesto que hay que ser exigentes, pero en ese sentido. Y se ha quedado fuera IDON como se han quedado otras. Entonces, preferimos que sea alguien de la zona, del país o vecino, porque siempre va a tener más feeling y sobre todo más disposición que Jerez de la Frontera, porque por muy buenos que sean, pues no van a estar a pie de obra todo el día y es importante pisarlo, y más en urbanismo. En urbanismo hace falta feeling, no hace falta mandar una foto y mandar un proyecto, decir, no, tantos metros cúbicos, por aquí pasa, no. El feeling es importante y de hecho el pliego lo reconocía, que si había participado en Zalla mejor, es una buena cosa, pero creemos que esas otras cosas que sean, esos otros parámetros que se han adaptado, que han sido excluyentes para gente que se podría haber presentado. De hecho, solo se ha presentado una. No era más que eso. Muchas gracias, Joseba. Nela, ¿alguna cosa? Ez, ja esan dugu esan beharrekoa, eta gainera, pues bueno, plegoak onartu ziren, eta esate baterako gu ez ginen kapasa izan, alegazioak edo proposamenak egiteko. Orduan, egia da, pasaden, batzorde informatiboan, esan genula hori, arrara egin zitzaigula pizkatori enpresa bakarra agertzea, eta haundiena, Jerez de la Frontera izatea, egia da, gero, begiratu dugunean, badago hori, Josebak aipatu duena, Bilbokoa, baina ere badago beste bat, Irungoa, eta, esate baterako Irungo estudio horretan, eginda, Zaratamoko esaten den hori, parte hartze prozesu bat, eta lasarte horian ere egon direla. Eta, dena den, hau da egin beharreko gauza bat, eta berriro dinot. Gu egongo gara hor, eta plana herriak egin beharko du, eta egin beharko eta besteek idatzi egingo dute, teknikoki zuzena, legalki zuzena, baina nik usteet herriak nahi duenak islatu behar dute nahi eta ez. Eta gu horretan ibiliko gara, lan honetan. Eskerrik asko, Nela. Josu? Bueno, es que yo creo que hay que aclarar las cosas. Hay que aclarar las cosas porque a IDON nadie le ha... Digo que a IDON nadie le ha prohibido presentarse. Como la misma empresa que se ha presentado, podía haberse presentado IDON. Y, por lo tanto, a mí en estos momentos, lo único que me parece que es que lo que se está queriendo decir desde Zalla Bay es que hay que dejarlo desierto y llamar exclusivamente a IDON para que se presente y dárselo a dedo a IDON. Eso lo asumiría. Zalla Bay lo asumiría. ¿Por qué? Porque IDON, según ellos, es mucho mejor que todos los que se han podido presentar a esta propuesta. Bueno, pues yo creo
Yo creo que eso no sirve de razón para nada, para ningún posicionamiento. Pienso que el equipo de valoración se ha posicionado a favor de que sea la empresa que se va a la que se le va a adjudicar, que tiene una oferta suficiente, digo solamente suficiente, ya no digo idónea, que quizás también, pero digo suficiente para desarrollar este proyecto. Y en todo caso, lo que se valora no son dos suspensos, como aquí se ha dicho. Lo que se valora es la oferta global. Y la oferta global ha sido avalada por los técnicos de este tema, de esta propuesta. Por lo tanto, hombre, el sacar aquí ahora incluso el nombre de una empresa, pues no sé, yo no sé si en anteriores ocasiones en este ayuntamiento se ha dado a las empresas así a dedo. Quizás haya alguien que haya dado exactamente a dedo. Pero bueno, yo ahora de momento lo único que sí sé es que Zaya Bay se lo daría a dedo a Idon. Eso sí. Eskerrik asko, Josu. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak. Perdona, ¿no me dejas 10 segundos ya que he hecho tantas alusiones a si contratamos o no contratamos? Es que ya sé que... Son 2 turnos. Sí, pero bueno, ya si me interpelas de que estoy diciendo que se contrate una empresa con nombre... 10 segundos tienes. Directamente, Idon, no sé, solo sé que es de Vizcaya, no sé ni dónde tiene la sede. Lo he puesto como ejemplo de una empresa nada más y desde luego voy a pedir un traductor porque yo creo que no hablamos el mismo idioma, Josu, de verdad. Venga. No, porque yo no te he entendido. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Pues sí que me gustaría decir que hoy es un día muy importante para el municipio. Damos inicio a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Es una cuestión fundamental. Nos toca dibujar el futuro urbanístico del pueblo, pero dibujar el futuro urbanístico del municipio es mucho más. Es dibujar el futuro del municipio. Tenemos una oportunidad como pueblo y también tenemos una oportunidad como corporación de trabajar todos juntos de forma constructiva para sacar adelante este proyecto. Espero que seamos todos capaces de aprovecharlo. Punto 5 del orden del día es el expediente 1365/2021. Aprobación si procede el expediente de contratación de servicio de limpieza de calles, viales y en general todos los espacios públicos del municipio de Zaya. Rosana. Es un contrato de 4 años más una prórroga en el que ha habido un aumento del 58% del presupuesto, llegando a los 260.000 euros, y en el que se introducen las siguientes mejoras. El aumento de una persona en el servicio, aumento de barrido mecánico de 80 a 180 días al año, inclusión de las áreas recreativas de Aranguren, La Herrera, San Pedro y La Magdalena en los meses de verano, el aumento del número de baldeos, mejoras ambientales como la gestión de hojas o la recogida selectiva los miércoles en el mercadillo, recogida de enseres en días alternos, la inclusión de nuevas zonas generadas o la inclusión de otras existentes en las que no se hacía la limpieza, y la inclusión de recogida de escombros que hasta ahora no quedaba claro. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Sí, lo de recogida de escombros, ¿a qué se refiere? Es que no lo entiendo. Bueno, igual que habrán dado con ella. Había algún problema con la empresa en cuanto a que los escombros que no estaban embolsados tenían algún tipo de reticencia los que estaban en bolsa. El acuerdo que hemos llegado es que lo que esté en bolsa se recogerá, lo que no esté en bolsa y los operarios de limpieza no tengan facilidad para recogerlo, pues que lo haremos nosotros con la brigada. Se da ese pasito de lo que esté embolsado, aunque sea escombros y pese, lo van a tener que recoger. Ese es el detalle. Vale, eskerrik asko. Nada, bueno, pues pliegos nuevos, más partida presupuestaria, pues nada, esperar que vaya mejor el servicio, que es importante para la ciudadanía, sin más. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Nela, el micro, por favor. Barkatu. Guk abstenziora joko dugula. Eta, bueno, badakigu kontratua berez, ez dut, eske, bueno,
berriro. Badakizue, zer pentsatzen dugun kontratazio administrazioei buruz. Beti esan dugu kontratazio zuzenean edo, udalean hobetzen dela lana, hobetzen dela ekonomia eta hobetzen dela gauza asko. Berez kontratazio zuzena da motorra herri garapenerako. Badakigu, kontratazio hauek ateratzen dira reservadas a centros especiales de empleo de iniciativa social. Egia da. Horretan ezin dugu ezer esan. Baina egia da ere, kontratazio hori, eta askotan esan dugu, kontratazio hori ere egin aldala EBZ-aren bitartez. Azken finean badugula enpresa bat, azken finean EBZ enpresa modun dagoela izendatuta, eta enpresa hori ere erabil dezakegu kontratazio zuzena, ez zuzena, zuzena berez ez dira izango, baina behintzat zuzenagoak bai. Zuzenagoak bai. Eta horrela hobetzeko beste baldintza batzuk. Dena den azten zinora joko dugu. Eskerrik asko, Nela. ¿Josu? No. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Punto 6 del orden del día, expedientes 4.454/2018, 1.649/2019, 2.084/2019, 465/2020, dación de cuenta del fallo de las sentencias números 81/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 y sentencia 45/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo número 2. Marisa, por favor. El micro, tienes... La primera de ellas es un fallo de sentencia en el que se condena al Ayuntamiento a satisfacer el importe de una indemnización de daños y perjuicios motivada en una reclamación patrimonial por caída en los aledaños del Ayuntamiento por el mantenimiento inadecuado del suelo adyacente. En la segunda sentencia, el fallo... se recurrieron 2 decretos de alcaldía por los que se imponían penalidades a la empresa adjudicataria de la obra del campo de fútbol, empresa Mecanosport SL, y el fallo de la sentencia confirma la corrección de uno de los decretos por el que se impone una penalidad de 6.689 euros y es contraria a los intereses municipales en cuanto al expediente de penalidades por importe de 4.214,31. Eskerrik asko, Marisa. El punto 7 del orden del día es el expediente 1, 2021, creación de cuenta de decretos desde el 613 hasta el 956 de 2021. Junto a esto, vamos a dar cuenta también de los expedientes 981/2021, 1455/2021 y 1523/2021, que son las daciones de cuenta de las modificaciones presupuestarias números 4, 5 y 6, que ya se dieron cuenta en la comisión de organización, que es la modificación de crédito número 4, que es la incorporación de créditos desde 2020 por un importe de 715.511,58 euros, la modificación de crédito número 5, que es un reintegro del fondo de mejoras de 47.647,38 para la mejora de firmes de los caminos en el monte, y la modificación de crédito número 6, en el cual se incluían las obras de Mendialde, del Parque de las Ranas, el dinero para los terrenos de las aceras de Sollano y la obra de Pealsa. El punto número 8 del orden del día es dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Rosana, por favor. A ver, en primer lugar, la demanda interpuesta al Ayuntamiento por la parcela 176 del Polígono 2 ha sido desestimada en primera instancia, aunque puede ser recurrible ante el Tribunal Superior. Y bueno, pues creemos que es una buena noticia para el Ayuntamiento y esperamos que se confirme. Las aceras de Sollano. La semana pasada se presentó el proyecto a los vecinos.
Ahora es periodo para recoger aportaciones y se están realizando también las valoraciones de los terrenos. Cuando esté redactado el proyecto definitivo se firmará el convenio. Se ha puesto en marcha Bolomburo activo el 1 de julio. Con esto el objetivo ha sido cambiar progresivamente el uso que se hace de la zona y que sea de disfrute para todos los y las vecinas del municipio. Por otro lado, se ha puesto en marcha también la nueva web municipal, aunque todavía se están realizando actualizaciones. Se ha buscado que sea más clara y de fácil manejo para el usuario. Sobre la Guata, el proyecto que se ha dado a conocer como un proyecto cultural regenerativo en nuestra comarca parte del proyecto Lavean, del que ya se dio cuenta en su momento, y con el que se realizó un primer contacto con artistas locales. El objetivo de este proyecto es regenerar y dar vida al núcleo de Aranguren a través de la cultura, teniendo muy presentes aspectos como medio ambiente, igualdad o cohesión social. Estamos trabajando junto con el Gobierno vasco y otras entidades y, bueno, pues en cuanto se concrete un poco más, daremos cuenta de ello tanto a grupos políticos como a la comunidad de artistas. Por otro lado, el consultorio de Aranguren, bueno, pues decir que se va a mantener abierto en verano con médico, enfermera y administrativo. Y por último, bueno, pues comentar que se nos ha notificado que el día 14 se va a reconocer a Zalla como ciudad amiga de la infancia. Es que ricasco, Rosana. Y antes de pasar a ruegos y preguntas, contestamos a ruegos y preguntas del pleno anterior. Sobre CECOBI, bueno, pues... Perdón, ¿sí? Yo creo que deberíais de preguntar si hay algo urgente. Pues, Marisa, preguntamos, ¿hay alguna cosa urgente? ¿Tienes? No, vale, gracias, Nela. Rosana. Sobre CECOBI se ha enviado el estudio que se hizo y la memoria con las actuaciones que se han realizado. Y sobre CESPA nos ha llegado contestación del Gobierno vasco y los diferentes informes de CESPA, así como el plan de acción aprobado por el Gobierno vasco. Estamos pendientes de subir los documentos a la web, pero bueno, como se ha retrasado debido al cambio de esta, se os ha enviado por correo, por email. En cuanto a la respuesta del Gobierno, decir que la cantidad anual de escorias de Sabalgarbi recibidas, según nos ha trasladado CESPA, es de 25.000 toneladas más o menos en 2020 y unas 13.000 a 30 de junio del presente año. EH Bildu, sobre la inversión de eficiencia energética, se ha respondido por escrito y hay conceptos sobre los que hemos pedido ofertas y estamos esperando. Y sobre las lagunas, tenemos el informe sobre las actuaciones a realizar por CESPA. Esta se divide en 4 fases. En este momento se ha finalizado la segunda. Y CESPA ha tenido que aportar o ha aportado la documentación parcial que le exige el Gobierno vasco para que le dé el ok y empiece con la tercera fase. En la cuarta se realizará la reparación del fondo del vaso. Sobre la valoración, la RPT, la OPE, que preguntabas, bueno, según nos comentan los servicios jurídicos, el retraso no afecta de ningún modo a la OPE. Y sobre el arroyo de Arechaga, el técnico ha girado visita y está ultimando un informe. Es que riesgo, Rosana. Joseba. Sí, pues como ha dicho Ros, pues la documentación nos ha llegado un poco tarde y desde luego no tenemos tiempo hemos mirado por encima y nos hemos dado cuenta que hay alguna cosa de las que habíamos preguntado, pero teníamos las preguntas hechas y de todas formas las haremos. Ya comprobaremos la documentación porque teníamos unas cuantas preguntas sobre el vertedero. Desde luego el primer ruego es el de siempre y es que se conteste en tiempo y forma. No en semanas y en meses. Llevamos 2 años y ya no sabemos si es un problema o es una estrategia, pero no puede ser que se contesten las preguntas tan tarde o esta documentación que llega hoy es imposible. No podemos cotejarla para todas las preguntas que tenemos. Las preguntas que metéis por escrito se os están contestando en plazo. Las del pleno se os está contestando en el pleno siguiente. Aquí hay algunas que estamos hablando hasta del año 2020 de informes de CESPA.
Y desde luego semanas y meses tenemos cantidad de preguntas. La información que tenemos se remite. Si hay algo que no les hayamos contestado. Sí, es pero a porque ver, tenemos la no información. puedes ser reactivo con un tema como CESPA. El propio gobierno vasco te dice que tienes determinadas atribuciones y que tienes que ejercerlas. No puede ser que cada vez que pregunte Zayabay, el equipo de gobierno pregunte al gobierno vasco. Eso no funciona así. El equipo de gobierno está ejerciendo sus atribuciones. Están haciendo funciones de control que hasta ahora no se habían hecho. Y eso era, por favor, que ruegos, preguntas. El gobierno vasco no dice eso y lo dice por escrito. A ver, recientemente el Grupo Municipal de Zayabay ha tenido acceso al documento de respuesta a la solicitud de información documentada formulada por don Miquel Otero Gabirondo, parlamentario del Grupo EH Bildu, a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre el vertedero de Zaya. De la lectura de este documento de respuesta se extrae información adicional a la hasta ahora disponible por este grupo municipal y se generan varias dudas, cuya clarificación por parte del Ayuntamiento de Zaya han motivado que hayamos hecho una solicitud por registro. Puesto que se trata de un asunto de gravedad, vamos a formular en este pleno una serie de ruegos y preguntas para que las y los vecinos de Zaya estén al tanto de lo que ocurre en el vertedero de las lagunas. 1. Según se cita en el documento, los incendios de 2019 en el vertedero de Zaya se produjeron en el lugar donde se guardan los lodos y plásticos de la depuradora procedentes de la fracción Resto. Tal y como se ha podido comprobar, el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, productor de los lodos, solo remitió datos sobre humedad y metales, estos últimos no realizados. Ante esta situación, la consejera responde en el documento que la autorización ambiental integrada del vertedero se establece que en la autorización ambiental integrada del vertedero se establecen las condiciones para la admisión de residuos en el vertedero y que corresponde a quien explota el vertedero y a la persona que produce el residuo verificar que dicho residuo puede gestionarse en el vertedero. Entendemos que, además de estas responsabilidades mencionadas, también existe la de la propia Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que lidera la consejera, que es fiscalizar la actividad del vertedero y exigir a la empresa que la gestiona que cumpla con lo establecido en la AAI. En este sentido, solicitamos al Ayuntamiento de Zaya que exija a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco que cumpla con su obligación y depuren responsabilidades en las posibles negligencias en las que hayan incurrido, en este caso, por parte del productor, el consorcio, y del gestor, CESPA, y que tuvieron como resultado 3 incendios en el vertedero en apenas 3 meses en el año 2019. 2. En las preguntas que incluye el documento se habla de la existencia de 2 focos internos de incineración que al parecer fueron los causantes de los incendios. También se habla de que la Viceconsejería solicitó a CESPA un plan de acción que fue presentado por la empresa el pasado 11 de junio de 2020, así como información adicional posterior. ¿Tiene el Ayuntamiento conocimiento de este plan de acción y de la información proporcionada a posteriori tras la valoración del mismo por parte del órgano ambiental? Se solicita que se proporcione acceso al Grupo Municipal de Zayabay a esta documentación y que se haga pública a través de la web municipal. Si no se dispone de ella, se solicita que se requiera a la Viceconsejería de Medio Ambiente. 3. Por lo que se deduce de lo recogido en el documento, entre los elementos que parecen estar incluidos en el plan de acción está la construcción de nuevas chimeneas. Al parecer, se obstruyeron algunas de las chimeneas anteriores y se encuentran las siguientes. Utilizar tierra no contaminada para ahogar los focos, actuación que tiene que ser autorizada por el órgano ambiental. La realización de controles de los pozos 2 veces por semana y la realización de controles mensuales por parte de alguna entidad externa. El 21 de agosto de 2020, tras analizar el plan de acción, el órgano ambiental remite a CESPA requerimientos de los que se deduce la probable existencia de 2 focos de combustión interna y la probable alteración de la lámina, que no asegura su función impermeable. La respuesta llega el 21 de septiembre de ese mismo año. La empresa propone una serie de medidas encaminadas a que no entre oxígeno en el vertedero.
El 14 de octubre de 2020, la Viceconsejería acepta el plan de acción con una serie de condiciones, entre las que destaca el aislamiento de los pozos existentes, del nivel drenante de lixiviados y la construcción de 4 pozos. El 12 de noviembre de 2020, la empresa acredita su ejecución. También se habla de que, según el estudio de la empresa SGS, encargado y presentado por CESPA, no se puede descartar que los incendios hayan afectado a la impermeabilización del vaso del vertedero y que entre las actuaciones previstas para resolver este problema se encuentra la denominada fase 4, que consiste en la excavación de los residuos situados en la zona donde se han detectado las anomalías o focos de combustión interna, para reparar la geomembrana cuando la monitorización concluya, ya que no existen procesos de combustión. El órgano ambiental explica que la citada reparación de la lámina o geomembrana del vertedero debe realizarse bajo la supervisión del Servicio de Inspección de la Dirección de Administración Ambiental, que debe ser avisado con una antelación mínima de 72 horas para contratar en cuanto que, una vez ejecutada la excavación y llegados a la zona a reparar, se asegura que existe garantía de reparación total de la lámina. El 27 de abril de 2021 se genera una inspección no programada al vertedero para comprobar el cumplimiento del plan. Aquí cabe realizar 2 preguntas sin reiterar una solicitud. ¿Tiene el Ayuntamiento constancia de esta inspección no programada? Como de lo anterior queda perfectamente claro que las causas de los incendios se deben a 2 focos de combustión interna, entonces, ¿dónde queda la explicación que al respecto dio CESPA en su informe sobre el incendio del 31 de octubre de 2019, en la que se indicaba literalmente que, a la vista de que nuevamente el incendio se produce en periodo nocturno y en una zona no cubierta por las cámaras de vigilancia y en una zona accesible desde el perímetro del vertedero, cobra mayor relevancia la posibilidad de un sabotaje? En relación con este asunto, aprovechamos la ocasión para volver a solicitar al Ayuntamiento que, tal y como se le requirió en nuestra solicitud por registro con fecha de 7 de diciembre de 2020, se proporcione acceso al Grupo Municipal de Zalla Bay y que se haga público a través de la web municipal el informe encargado por CESPA para aclarar las causas de los incendios y solicitado por el Ayuntamiento al Gobierno vasco en su documento de fecha 24 de junio de 2020. La respuesta a esta ya antigua solicitud dada por el Ayuntamiento en su documento de fecha 15 de diciembre de 2020 fue literalmente la siguiente: tienen los informes colgados. Debería de aclararse dónde están colgados los informes. Desde luego, en la página municipal, no. Reiteramos, por tanto, la solicitud de acceso a esta documentación y que la misma se haga pública a través de la web municipal. El punto 4 nos ha dado tiempo a repasar ese punto en la documentación que nos ha enviado KEPA esta mediodía, y era curioso porque precisamente se hablaba de la necesidad, de la obligación de hacer, en conversaciones con técnicos del Gobierno vasco nos informan que en el proyecto ya había un estudio de estabilidad y se ha realizado lo proyectado. Desde luego, entienden que es suficiente con el existente. Esa fue la contestación que dio el Ayuntamiento cuando se os preguntó a ver si había un estudio de estabilidad. Nos dijisteis que habíais preguntado y el Gobierno vasco había dicho que no. Bueno, pues ahora parece que ha venido el estudio de estabilidad. En la documentación que has mandado esta mediodía está el estudio de estabilidad. O sea que el estudio de estabilidad hacía falta tal y como se os había pedido ya en 2020. 5. En una de las preguntas del parlamentario de EH Bildu se hace referencia a una de las anomalías detectadas por el Gobierno vasco en su inspección de junio de 2020, incluida dentro del Plan de Inspección Ambiental 2019-2026, que dice literalmente lo siguiente: no se ha realizado ninguna medición topográfica en el talud de sellado. En relación a este asunto, pregunta lo que implica este incumplimiento sobre la estabilidad y el riesgo de derrumbe del vertedero, y si se ha enviado esta información al Ayuntamiento de Zalla. Ante esta cuestión, el órgano ambiental responde señalando que las mediciones de los hitos topográficos tienen la finalidad de detectar asentamiento y/o deslizamientos de la masa de residuos, pero son solo una parte de lo que implica la realización de un estudio de estabilidad.
Sobre el envío de esta información al Ayuntamiento de Zaya, la consejera responde literalmente lo siguiente. Debe reiterarse que el órgano ambiental traslada al Ayuntamiento de Zaya cuanta información la autoridad local solicita y que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias en materia de actividades clasificadas, se encuentra habilitado para requerir al titular del vertedero cuanta información considere oportuna y necesaria para el correcto desempeño de sus funciones en esta materia. Abundando en lo señalado en el punto anterior, en el documento, el parlamentario de EH Bildu pone de manifiesto que, aunque la responsabilidad del cumplimiento de la norma ambiental correspondiente recae sobre cada empresa, no se debe olvidar que el control del cumplimiento de dicha norma corresponde únicamente al Gobierno vasco, el órgano ambiental. Ante esta interpelación señala que, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley 3/98 de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, serán competencia municipal las funciones a desarrollar para la efectiva inspección y control de las actividades clasificadas. En consecuencia, teniendo en cuenta que la autorización ambiental integrada no sustituye a la licencia municipal de actividad, aunque el contenido de la primera es vinculante para la autoridad municipal en el momento de conceder la licencia, el control del cumplimiento de la licencia municipal de la actividad recae también en el ayuntamiento donde se ubica la instalación. En base a lo anterior, cabe preguntar, en primer lugar, si el ayuntamiento tiene constancia de la anomalía señalada sobre la ausencia de mediciones topográficas en el talud sellado del vertedero que podrían suponer un riesgo de derrumbe para el mismo. Y, en segundo lugar, si tal y como el Gobierno vasco le interpela en las respuestas incluidas en el documento, el Ayuntamiento va a asumir de una vez por todas sus competencias en materia de actividades clasificadas y en el control del cumplimiento de la licencia municipal para fiscalizar la actividad del vertedero, como debería ser su obligación, exigiendo toda la documentación de la que no disponga, así como las acciones necesarias a la empresa CESPA, máxime cuando los problemas de los que se está hablando, entre los que está en riesgo de derrumbe del vertedero, tienen la gravedad que tienen. En resumen, de todo lo anterior, nuestro ruego es que el equipo de gobierno asuma de una vez por todas sus competencias, que las tiene, tal y como le indica el propio Gobierno vasco, para fiscalizar la actividad de CESPA en el vertedero de las lagunas. Que se informe de todo lo que acontece y que reclame toda la documentación e información existente, sin tener que enterarse de rebote de los problemas graves que existen. Que dé cuenta de todo ello en este Pleno, que es el órgano de máxima representación política de nuestro pueblo, además de informar directamente a la ciudadanía por los medios municipales, como es su obligación. Y que cuando se le requiera una información o documentación, dé una respuesta en tiempo y forma, como marca nuestro ROM, y que lo haga sin generar confusión, como ha ocurrido con el comentado tema del estudio de estabilidad del vertedero. Es que ricasco. Mira, es que Joseba. Nela. Perdón. Me mareo hasta yo. Vale, perdón. No había... Pregunta sobre Glefarán. Durante la campaña electoral escuchamos a nuestro alcalde decir aquello de que la salud es lo primero y poco después anunciar que nuestro ayuntamiento iba a pagar un estudio de calidad del aire para cerrar dudas que sobre el tema puedan surgir sobre la actividad de quema de madera de Glefarán. La aplastante evidencia científica sobre los efectos de la quema de biomasa para la salud no dan lugar a ninguna duda. Basta recordar lo que dice el coordinador del estudio de calidad del aire, que dice haber contratado el ayuntamiento en un trabajo suyo realizado en el año 2013. En resumen, a pesar de la ausencia de datos acerca de la cuantificación del riesgo específico, el potencial tóxico para la salud de las emisiones generadas por la quema de biomasa está ampliamente demostrado. Son declaraciones del año 2012. Han pasado 2 años desde el anuncio de este estudio y más de 5 desde el comienzo de la actividad, con el consiguiente perjuicio que en la salud de quienes vivimos en Güeñes y Zaya se está generando en todo este tiempo.
Nos gustaría que se respondiera a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué gestiones se están realizando el Ayuntamiento de Zalla para tratar de conocer el efecto de la actividad de Glefarán? Para conocer el efecto que la actividad de Glefarán está teniendo en nuestras vecinas y vecinos en todo este tiempo de actividad. 2. Al hilo de lo anterior, ¿por qué no se aplica el principio de precaución y se suspende cautelarmente la actividad de quema de madera de Glefarán? No vaya a ser que el estudio que piensa hacer el Ayuntamiento concluya en que existe algún problema que pueda afectar a nuestra salud. 3. ¿Tiene el equipo de Gobierno constancia de que se hayan producido problemas o irregularidades en la actividad de Glefarán durante su mandato? Bueno, teníamos alguna pregunta de la UATA que nos ha aclarado por lo menos el comienzo la portavoz nacionalista y bueno, sí que una curiosidad, a ver si tenéis pensado qué vais a hacer con el edificio el edificio que por lo menos ha salido en prensa de la UATA, ¿qué se va a hacer con él? Si se va a comprar, se va a alquilar. Iremos informando. Vale, gracias. Bueno, y estas son unas preguntas en relación con el polideportivo, que no sé si nos puede contestar ahora o, bueno, si no, que nos conteste por escrito. Son a través de sugerencias de usuarios, nos dicen que la reserva de la piscina se hace para todo el día, no se puede reservar, si no me equivoco, no se puede reservar mañana o tarde, la reserva es diaria. Entonces, parece que se está dando la paradoja de que, claro, hay gente que solo va a ir por la tarde, pero tiene reservada mañana y tarde. Con lo cual, hemos comprobado que por la mañana hay muy poca gente y por la tarde hay bastante. Entonces, a ver si es posible implementar que se pueda coger media jornada. También que las entradas, que me imagino que será por ley, que se reservan en taquilla para no dejarlas todas online. Algún usuario nos ha comentado que no lo ha podido hacer online y ha ido a sacarlas y la aplicación la reconoce como abonado y aunque ha ido a pagar la propia entrada, no le ha dejado. A ver si se puede arreglar. Al fin y al cabo va de manera presencial y va a pagar la entrada, como cualquiera que vaya a la entrada. Entonces, a ver si eso se puede solventar de alguna manera. Y también alguna queja del estado del pádel. Siguen diciendo que, bueno, que hay suciedad, que las juntas del suelo no están bien, que hay mucha arena, que la gente se resbala jugando. Y por último, en relación al polideportivo también, si hay algo previsto con la cafetería. Quedó desierto, ¿no? El segundo concurso también. A ver si cambiar, no sé si los requisitos, porque es una pena que en verano con la gente que va a la piscina que esté vacío. Estamos barajando diversas opciones. Vale. Y bueno, una última pregunta es, sabemos que vais a hacer una dación de cuentas en septiembre y que bueno, se hablará del tema porque lo teníais en vuestro programa. Pero sí quisiéramos saber quién o quiénes se encargan de validar las peticiones hechas por el NNA, el Grupo de Niños, Niñas y Adolescentes, porque desde nuestro punto de vista algunas de las peticiones validadas no se correspondían con la petición original. Entonces era pues para ver si dais un poco de información para fiscalizar un poco cómo se hace, porque no estábamos muy de acuerdo con el criterio. Eskerrik asko. Mira, es que yo será. ¿Verdad? Eskerrik asko. Bueno, con relación al tema del vertedero, pues nada, nos congratulamos que los trabajos realizados por este grupo municipal sirvan para mejorar el trabajo de control de toda la corporación. Exactamente, por eso mismo. De hecho, las preguntas sí están de libre acceso en la página web. Evidentemente, o sea, simplemente quería decirlo. Con respecto al vertedero, que teníamos un par de preguntas simplemente, y era, bueno, decir que hoy día del Pleno hemos recibido la información solicitada en el Pleno de mayo, que en el Pleno de mayo se preguntó por el tema del vaso y se preguntó por el plan de acción y se preguntó también por el informe final. Bueno, hemos visto que se nos ha entregado parte de la documentación,
Pero lo que más nos ha llamado la atención es que esa documentación tiene fecha de registro de entrada de día ayer. Eso quiere decir que no se tenía esa documentación hasta el día de ayer. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si queremos saber si esta información se ha solicitado por los requerimientos de esta concejalía ante el equipo de gobierno y el trabajo conjunto con los parlamentarios y su interpelación a la consejera de Medio Ambiente. El tema del vaso nos parece preocupante. Es un tema que sí que nos parece preocupante. Habéis dicho que estamos en fase 2 y que se va a realizar en fase 4. No sabemos qué tiempo hay previsto para la realización de las otras 2 fases. Seguiremos incidiendo. No podemos hacer otra cosa. Pero sí que nos parece preocupante. Porque precisamente es el vaso el que da, pues bueno, estabilidad al vertedero y el que evita que se produzcan posibles, bueno, pues aparte de escapes de lisiviados, pues posibles deslizamientos. Eso sí nos parece grave. Preguntas. Decreto 912/2021. Es un requerimiento en relación con la solicitud de licencia de obra para modificar la línea aéreo-subterránea de Güeñes, instalar un nuevo centro en Pénjamo. Queríamos saber por qué el ayuntamiento va a asumir el coste de las arquetas. Igual le toca sin más, pero que nos ha llamado la atención. Expediente 1700/2021. Hay una contratación, reparación de sistema eléctrico en la ermita de Borumburu. Pues también queríamos saber si, queríamos tener acceso al convenio de colaboración de la Diputación con el Ayuntamiento, porque la ermita, creemos, podemos estar equivocadas, que es propiedad de la Diputación. Eta, bueno, erregu bat. Bai, euskara normalizazioaren plana, pues, aurrera eramateko. Esate baterako, orain udan 4 sesioi egongo dira, zinemako 4 sesioi egongo dira, aire librean, eta uste dut laurak direla gaztelaniaz. Orduan, ez, okertu nabil. Bueno, hala ere, dinot. Euskaldunak eta sasi euskaldunak herri honetan laurden bat baino gehiago garela. Eta hori baino ez. Eta ere eskatu nahi dugu expediente 1779/2021. Eta horrekin nahiko. Mila esker. Eskerrik asko, Nela. Josu, ¿alguna cosa? Bueno, yo la verdad es que suelo salir del pleno con muchas dudas, ¿no? Dudas, pues porque son las que se plantean aquí. Y claro, yo no voy a negar nunca la veracidad de las dudas que puedan tener otros compañeros de la corporación. Por lo tanto, yo pido sobre todo en este tema, por ejemplo, de los vertidos y que desde la alcaldía, desde el propio ayuntamiento, se elabore un programa por el cual vengan a explicarnos qué es lo que hace cada cual, personal de CESPA, personal de la Diputación y personal del Gobierno vasco. Yo creo que es imprescindible porque aquí se vierten
se vierten algunas frases que pueden ser verdad. Yo no digo que no lo sean, pero me da la sensación de que algunas son inventadas, porque yo he tenido algún tipo de relación con gente que tiene que ver con las tres instituciones, con la empresa y con las tres instituciones, y sin embargo, pues no plantean determinadas cosas de la misma forma que aquí las escucho. Por lo tanto, a mí me parece que es el momento de que, en lugar de que cada 2 meses nos encontremos en las preguntas de fin del Pleno, pues con todo este tipo de cosas, que todas estas cosas las podamos resolver en 2 o 3 reuniones muy serias con estos 3 organismos, o sea, Diputación, Gobierno Vasco y CESPA. Y allí hacer todo tipo de preguntas y de ese modo ellos se enterarán de cuáles son las inquietudes que tenemos y nosotros nos enteraremos de cuáles son los proyectos que ellos tienen para resolver esas inquietudes. Pero es que si no, nos encontramos con que yo no tengo por qué dudar de que lo que se ha dicho por parte del portavoz de Zaya Bay sea falso. No tengo por qué pensar que es falso o no es falso. Ahora, por lo que yo conozco, que también me preocupo de vez en cuando por mirar un poco cómo funcionan las cosas, hay algunas cosas de las que se han dicho que yo no las he escuchado de esa manera. Y si no las he escuchado de esa manera, una de dos. O el que me informaba a mí me informaba mal, o quien ha informado a Zaya Bay le ha informado mal, o Zaya Bay ha escuchado una cosa y luego ha dicho otra. Por lo tanto, para evitar eso, lo más importante, desde mi punto de vista, es hacer unas reuniones en serio con las 2 instituciones y con la empresa, y allí que cada cual plantee cuáles son todos los problemas, todas las dudas que tiene, y que esas dudas se las responda los responsables políticos de esas instituciones o los responsables técnicos de esas instituciones. Pero yo creo que eso se hace, yo creo que imprescindible, porque cada vez que venimos aquí en los plenos nos encontramos con una serie de cosas que no tienen que ver, por lo menos en mi caso, con todo lo que yo conozco de esos problemas. Por lo tanto, yo le pido al alcalde que a ver si puede organizar ese tipo de reuniones. De acuerdo, Josu. Esker. Gai zerrendan ez dagoenez. Si quieres, contesta. Sí, como puede. Contari, Nerea. Respecto a lo de las reservas de mañana y tarde, el año pasado se hacía así porque parábamos al mediodía para hacer una desinfección. Este año es horario continuo. Sí que ha habido alguna sugerencia de reservar en mañana y tarde, pero lo cierto es que hay muchos usuarios que prefieren que sea el día entero porque si no habría que, entre comillas, echarles a mediodía. Sí que la persona que reserva todo el día y solo va por la tarde, entre comillas, quita un hueco por la mañana, pero el aforo, la asistencia por la mañana no está siendo... Que había mucha diferencia. Perdón, nos han comentado que había mucha diferencia entre la ocupación por la mañana y por la tarde. Era pues para que no se quede gente sin... El tema es que si la gente fuese por la mañana y luego por la tarde hubiese menos gente, pues podría estar ocupando, pero lo cierto es que no. Entonces sí que vamos a estudiar un poco la asistencia, pero en principio lo vamos a mantener así. Respecto a lo de las reservas, no es que se estén reservando unas entradas para la taquilla, sino que fue una decisión nuestra el hecho de limitar el 75% el aforo a abonados y el otro 25% a no abonados para que no se llenase, o sea, para que los abonados tuviesen una preferencia. Lo que ha pasado y a lo que hacía referencia es que se ha llenado el aforo de los abonados y ha quedado algún hueco libre de ese 25% de no abonados. Vamos a valorar que si son más los abonados que están asistiendo que los no abonados, poder modificar el porcentaje. Pero en principio son pocos los días en los que...
en los que sí, solo ha habido un día y el año pasado son pocos los días en los que está el 100%. La cafetería, como ha dicho Juanra, estamos trabajando en ello y el pádel ya vino la empresa a hacer un mantenimiento. Tras las quejas revisamos y volvimos a hablar con ellos, nos dijeron y los técnicos han valorado que está bien, lógicamente tiene sus años, había una esquina levantada que la han arreglado, la lona está bien colocada y bueno, habrá que ir haciendo cositas como en todas las instalaciones que requieren un mantenimiento. Eskerrik asko, Nerea. Mila esker, Nerea. Gai zerrendan ez dagoenez gehiagorik eztabaidatzeko bukatutzat ematen dugu. No habiendo más asuntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Mila esker.